La paz de Dios, hermano David, hermana Paulita. El día de hoy pues voy a hacer mi sermón expositivo. Este sermón lleva por título Hacia la profunda intimidad con Dios y las implicaciones que conlleva. Pues en un momento empezaré ya con mi sermón tal como debiera predicarlo a la congregación. Queridos hermanos, la paz de Dios, el día de hoy vamos a ver un tema muy especial, el cual lleva por título Hacia la profunda intimidad con Dios y las implicaciones que conlleva. Uno de los clichés más mencionados en la vida de las personas independientes o en los jóvenes que apenas inician su vida laboral es: ya no quiero ser adulto. Quizás al estrés que genera el hacerse cargo de las cuentas de la casa, el pago de la gasolina, el mantenimiento del carro o hacer el aseo de la casa y la comida. Esta nueva etapa en los jóvenes representa un desafío enorme, sobre todo para aquellos que siempre han tenido lo suficiente en casa y un poco más. Sin embargo, tomar el riesgo de la vida independiente nos hace valorar las cosas que teníamos, generar nuevas culturas que nos ayuden a crecer, madurar ciertas conductas y prepararnos para desafíos más grandes. Por otra parte, la vida de casados es un constante crecimiento personal y en la forma de llevar a cabo la sana convivencia y la perfección del amor. Al menos en el caso de los hombres, mayoritariamente la principal razón por la que deciden embarcarse en esta aventura se debe más a la atracción física y a la belleza de su esposa. La mujer, por otra parte, es movida más por los sentimientos y la idealización de la vida perfecta y del eterno romance. Sin embargo, en el recién tiempo de casados, de la convivencia diaria, a veces, duramente, ambos se dan cuenta que la convivencia no es fácil y que la unión de dos culturas distintas para formar una sola tomará su tiempo para encauzarla a la satisfacción de ambos. Se requerirá de paciencia, mucho tiempo, mucho amor, tolerancia, respeto, comunicación y muchos más valores para que el tiempo del hogar llegue a ser el ideal. O quizás nunca llegue a ser el ideal, pero la esencia será transmitida a los hijos. Es impresionante cómo en ejemplos como el matrimonio, claro, de parejas consolidadas, el nivel de relación es tan profundo que con una mirada saben lo que tienen que hacer, en dónde hacer, cuándo hacer y cómo hacer las cosas. Estos dos ejemplos han sido mencionados para que de una manera muy sencilla poder explicar las cosas que se pueden obtener cuando alguien se compromete con algunas causas o personas. Por supuesto que al realizar compromisos se requiere el desarrollo interno de disciplinas, entrega parcial o total, tiempo, perseverancia, resiliencia, entre muchas más actitudes. Sin embargo, los beneficios que pueden obtenerse para que lleguen al punto será indescriptible. Ahora bien, si para las cosas terrenales el compromiso tiene estos efectos, ¿qué será si buscaremos tener un progreso en lo espiritual? ¿Cómo seríamos si decidiéramos probar a Dios en el siguiente nivel? ¿Qué pasaría si nuestro compromiso con Dios fuera total, decidiendo llevar nuestra relación con Él profundamente? El día de hoy quiero hablarles de un hombre común y corriente, como tú y como yo, pero que desde muy joven se comprometió con Dios a pesar de todas las cosas que tenía en contra
para cumplir sus propósitos con Dios. Dios le respaldó. Fue tal la profundidad de esa intimidad que tuvo él con Dios, que fue digno de la plena confianza de Dios sobre los planes del porvenir para su pueblo. Y este hombre, queridos hermanos, es Daniel. Hermanos, les invito a que abran las escrituras en el libro del profeta Daniel, en su capítulo 10, versos del 12 al 14. La palabra de Dios dice: entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé ahí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para estos días. Todos nosotros, incluso todas las personas del mundo, tienen acceso, de acuerdo a este texto, a la comunicación con Dios. Sin embargo, los temas que cada una de las más de 7,000 millones de personas que habitan este planeta, que tienen que tratar con Dios, son temas muy distintos. Aunque Dios lo sabe todo lo conoce, está en todas partes y tiene todo el poder para contestar las más de 7,000 millones de peticiones que pudieran hacer al día cada una de estas personas que habitan el mundo. No es absurdo pensar que Dios tiene órdenes de prioridad para contestar oraciones. ¿Usted qué opina de ello? ¿Tiene Dios un orden jerárquico en contestar oraciones? De acuerdo con el pasaje bíblico que hemos leído, déjeme decirle que Dios escucha de forma inmediata las oraciones de aquellos quienes primero lo escuchan a Él. La forma en la cual yo puedo explicar esto es de la siguiente manera. Dios escucha las oraciones de todo aquel que clama a Él. A veces, en esas respuestas, Dios da una respuesta inmediata y su respuesta inmediata es no. La respuesta, en algunas ocasiones, se va dando durante un tiempo de proceso y este puede durar días o años, según la soberanía de Dios y el plan que ejecuta en nuestras vidas. A veces, la respuesta de Dios viene en situaciones apremiantes, las cuales, por supuesto, que Él ya tenía previstas. Y también la respuesta en esas situaciones apremiantes llega o es puntualmente contestada. En una comunicación, no solo las personas hablan, sino que también Dios habla. Y con esto, queridos hermanos, yo les menciono que Dios habla al corazón de los hombres. ¿Y cómo podemos nosotros saber que Dios habla al corazón de los hombres? Primeramente, a través de su palabra. Daniel lo manifestó al leer el rollo de la profecía del profeta Jeremías acerca de los 70 años de cautiverio y el cumplimiento cercano de esa fecha, lo cual usted puede leer en Daniel capítulo 9. Es a través de las escrituras que Daniel escuchó la voz de Dios y por lo tanto se compungió su corazón de tal manera que tuvo que orar por la necesidad de su pueblo, de que ya era el tiempo de ser liberados de acuerdo a la palabra de Dios. También Dios habla al corazón de los hombres a través de situaciones que Dios pone directamente en el corazón de sus siervos. En el caso de Daniel, podemos ver que las visiones que él tuvo, Dios las puso en su corazón. Dice en el primer capítulo de Daniel que Daniel propuso en su corazón. Y a través de esta propuesta que él tuvo en su corazón,
Dios se manifestó a él poniendo en su corazón algunas visiones. La visión sobre la estatua de Nabucodonosor, que el rey exigía a todos los sabios de Babilonia. También a través de la descripción de la escritura en la pared. Otra forma en la cual Dios también se manifestó en visión a Daniel es a través de la visión de las 4 bestias, de la visión también del carnero y del macho cabrío, y a través de esta visión que nos cuenta en el capítulo 10, 11 y 12. Dios habla a través de sus siervos poniendo cosas en su corazón. Sin embargo, hay hombres que no se percatan que las situaciones que viven son la forma en la que Dios habla. A veces pasamos desapercibidos a la voz de Dios. Hay ejemplos bíblicos también acerca de ello. En una primera instancia, el profeta Samuel, siendo muy joven, escuchó voces, pero no sabía de quién venía la voz, hasta que recibió la instrucción del profeta Eli o del sacerdote Eli. Hasta ahora hemos visto formas de comunicación básica entre un hombre y Dios. Esta comunicación básica se da a través de la conversación. Dios conversa también con los hombres. Sin embargo, el siguiente nivel, el de la intimidad, solo se logra con compromiso. Es por eso que solo aquellos que se entregan completamente a Dios escuchan a Dios obteniendo una respuesta. Nuevamente lo repito, solo aquellos que se entregan completamente a Dios escuchan a Dios obteniendo una respuesta. Esto, queridos hermanos, es el siguiente nivel. Pero, ¿qué es una entrega completa a Dios? Es, primeramente, disponer el corazón. Disponer el corazón para servirle fielmente a pesar de cualquier situación que se presente en nuestro entorno. Eso es una entrega completa a Dios. Daniel es un ejemplo de un hombre entregado completamente a Dios. La escritura en el libro de Daniel nos marca en Daniel 1:8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Este compromiso que Daniel hizo delante de Dios, lo hizo siendo muy joven. También, no solamente se quedó ahí, esa entrega totalmente a Dios, no solamente se da siendo joven, sino que también Daniel persistió en este compromiso con Dios y siendo anciano, en esta visión que hemos leído en el Daniel capítulo 12, en Daniel capítulo 10, Daniel ya era un hombre de 80, 85 años, 90, pero que tuvo ese compromiso con Dios. Y dice Daniel 10:12. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón y a entenderte y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. ¿Vemos este contraste? Un corazón que completamente se entrega a Dios, lo hace siendo joven y siendo un adulto, un anciano, todos los días de su vida. Aún también podemos ver que Daniel es un ejemplo de un hombre completamente entregado a Dios, porque aún siendo difamado y juzgado, fue difamado y juzgado injustamente. Y esto lo podemos ver en Daniel capítulo 6. Dice la escritura, me llena mucho al leer esta parte de la escritura, que el rey Darío puso a Daniel por encima de todos
los gobernadores de esa región, porque había en Daniel un espíritu superior. Entonces, estos sacerdotes estos gobernadores trataron de difamar a Daniel, a pesar de esta situación, porque adoraba a Dios. Tanto que propusieron un edicto al rey de que cualquiera que orare a su Dios fuera echado en el foso de los leones. A pesar de estas situaciones, a pesar de estas contiendas que generaron al siervo de Dios, él estuvo íntegro y dice que aún así, con este edicto, abría las ventanas de su cuarto y oraba a Dios 3 veces al día. También Daniel es un ejemplo de entrega total a Dios, porque fue un estilo de vida para Daniel todas estas cuestiones. Si Daniel fue un ejemplo, también nosotros podemos pensar que Dios escucha a los hombres. Dios, como escuchó a Daniel, te puede escuchar también a ti. Pero es necesario que tú tengas un compromiso real en tu corazón de servir a Dios, de entregarte a Dios. A este nivel de comunicación ya no es necesario hacer mención que Dios escucha a todos y responde a todos. Ahora estamos hablando de los hombres comprometidos. Dicho esto, aquellos que bendicen, alaban, adoran, se humillan y honran a Dios, aún lo hacen en la cautividad. Daniel era cautivo y aún así alababa a Dios. Daniel tenía enemigos que intentaron eliminar su identidad, cambiándole su nombre. Nosotros también podemos tener enemigos que buscan impedir que nosotros reconozcamos quiénes somos, que somos hijos de Dios. Pero Daniel, a pesar de que había tiranos que querían cambiar su identidad, no lo lograron porque Dios estaba con él. Daniel fue castrado y a pesar de eso bendecía, adoraba, alababa a Dios y se humillaba y honraba al Señor. Se sentía extranjero en Babilonia. También el que escucha a Dios también dispone a dar su vida por él. Y en el ejemplo de este hermoso libro están los 3 amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, que le dijeron al rey Nabucodonosor: sepas tú, oh rey, que no nos humillaremos delante de la estatua que has construido. Y si Dios tiene el poder para podernos salvar, y si no, moriremos, pero moriremos honrando a Dios. No dejaron de adorar a Dios aun cuando era un acto prohibido. En el edicto del rey Darío, en esta situación de la estatua, a pesar todos los que tienen comunicación con Dios al siguiente nivel, a pesar de contar con riquezas gloriosas que Dios da, porque Dios da riquezas a aquellos que le sirven, tenían un corazón humilde. Daniel tenía un corazón humilde y por eso Dios lo exaltó y lo hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia, tanto en el reinado de Nabucodonosor como en el reinado de Darío y de Ciro, rey de Persia. Y fue el tercero mayor cuando Belsasar fue rey o regente de Babilonia. Dicho esto, todas estas acciones de entrega profunda, de compromiso a Dios, nos hacen ver que los hombres, con sus acciones, mueven el corazón de Dios y obtienen una respuesta. Porque estos hombres son dignos de toda la confianza de Dios. Aquellos que, a pesar de estas situaciones de cautividad, castración, dolor, sentirse extranjero, de que los odian,
de que son humildes de corazón, de que viven en honradez, son dignos de toda confianza de Dios. Daniel fue un hombre digno de la confianza de Dios. Y Dios, queridos hermanos, Dios sigue en busca de hombres y mujeres dignos de su confianza. Dios lo sigue haciendo. Dios te sigue buscando a ti. Dios quiere que tú seas hombre digno de confianza. Dios quiere que tú seas una mujer digna de su confianza. Sin embargo, los compromisos reales con Dios presentan desafíos complejos que van más allá de lo que es visible a nuestros ojos. Por lo que existe para estos hombres, los hombres que se comprometen con Dios, existe una guerra espiritual que los demonios encabezan en contra de los santos de Dios. El versículo 13 dice: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé ahí con él, los reyes de Persia. Primeramente, queridos hermanos, al existir una guerra espiritual, debo de recalcar que los demonios sí existen. Y hay una cantidad enorme de demonios que pueden ser millones. Los demonios, como en los reinos, como en los principados, como en los gobiernos, tienen órdenes jerárquicos. Así lo señala el apóstol Pablo en la carta a los Efesios. Están organizados, ejerciendo su influencia y dominio en diferentes zonas geográficas del planeta Tierra. En este versículo que hemos tomado como base bíblica, nos menciona que hay un rey, un príncipe de Persia. Y en versículos posteriores dice que también hay un príncipe de Grecia. Entonces, esto nos da a entender que los demonios están organizados en órdenes jerárquicos y distribuidos en diferentes zonas geográficas del planeta Tierra. Ni un solo de los demonios puede estar al mismo tiempo en todos los rincones de la tierra. ¿Por qué? Porque a pesar de que tienen algún tipo de poder sobrenatural, no son omnipresentes, no son omnipotentes, ni son omniscientes. El único que es poderoso, todo lo puede, todo lo ve, está en todas partes. El que lo sabe todo es Dios. Entonces, dicho esto, queridos hermanos, también déjenme resaltar que por supuesto tampoco conocen los demonios, tampoco conocen los propósitos de Dios, porque no lo saben. Pero lo que sí puedo mencionarles es que de acuerdo a este pasaje bíblico también los demonios tratan de obstaculizar los planes de Dios. ¿Y cómo tratan de obstaculizar los planes de Dios? Ejerciendo su influencia sobre la humanidad. El príncipe de Grecia, el príncipe de Persia, extendía o trataba de ejercer su influencia sobre los gobiernos de Persia y de Grecia. Hoy también, aunque no los conocemos, hay huestes espirituales que tratan de ejercer su influencia sobre gobiernos en la sociedad, incluso de forma particular. ¿Cómo lo podemos ver? Con leyes, ideologías, pensamientos, conductas y prácticas que llevan a una degradación moral, promoción de la perversidad, violencia, confusión, que la hacen permanecer a la sociedad, a un país, en oscuridad espiritual. También estos demonios tratan de obstaculizar los planes de Dios al retrasar la respuesta de Dios a las oraciones de los santos, como lo señala este pasaje bíblico que hemos leído. Intentan bloquear a los mensajeros de Dios, cuando en situaciones especiales la entrega del mensaje a los hijos de Dios, en este caso a Daniel, se dio en esta forma, a fin de que los planes de Dios con la humanidad no se cumplan o se retrasen.
buscaban retrasar de alguna forma los planes de Dios. Es a esto, queridos hermanos, que los demonios presentan una guerra espiritual. Podríamos definir como guerra espiritual, o conocido también en nuestra iglesia como conflicto de los siglos, al evento donde Satanás se rebeló contra Dios, queriendo ser igual a Dios, en el cual persuadió a una cantidad enorme de ángeles. Por ello, Dios decidió sacarlos de su íntima presencia y de la adoración a Él. Sin embargo, antes de juzgarlos completamente y eliminarlos, sirvieron o están sirviendo para un fin: probar al hombre. Gracias a la persuasión de Satanás, él logró engañar al hombre en el huerto del Edén para que pecara contra Dios. Este hecho, la guerra espiritual, existe hasta el día de hoy, donde Satanás y sus legiones acusan, buscan, hurtan, matan y destruyen al hombre. Para ello, los demonios necesitan un espacio libre donde moverse y realizar sus objetivos. Por ello, la guerra espiritual tiene lugar, permítanme llamarlo así, en la atmósfera. Es ahí donde se mueven los demonios. Esta guerra espiritual, antes de continuar, se mueven en la atmósfera y es ahí donde establecen comunicación y conocen lo que va a suceder, lo que va a pasar o lo que quieren realizar y cómo persuadir o tener influencia sobre los diferentes personas, gobiernos. Ahora bien, la guerra espiritual se da entre los demonios y los ángeles de Dios, y esta guerra espiritual entre los demonios y los ángeles tiene efecto en el plano material, principalmente en la humanidad. La guerra espiritual no se lleva a cabo de la forma de la que conocemos, que se presenta una guerra humana. No hay muertes entre ángeles y demonios, o golpes entre ellos, y conquistas de ciertos lugares. Más bien, son bloqueos que los demonios hacen para impedir que las bendiciones o regalos de gracia lleguen a los santos oportunamente o prontamente. Pero si los efectos de los demonios son maquinaciones, son llevadas a cabo por los hombres, y esto deriva en guerras, homicidios, violencia, homosexualidad y muchas cosas más, Satanás y los demonios, déjenme decirles, que tienen un control temporal de la atmósfera, pero esto obviamente es por voluntad de Dios. Tanto es así que Satanás, de acuerdo al apóstol Pablo, se hace llamar el príncipe de la potestad del aire. Tan es así el dominio temporal que tiene Satanás, que él intentó tentar al Señor y le hizo saber que el dominio del mundo le pertenecía. Tal es el efecto del poder del gobierno de las tinieblas. Pero nuevamente, les repito, es temporal. Los ángeles, también en esta guerra espiritual, los ángeles de Dios evitan proferir maldiciones a los demonios, pues no están a su mismo nivel y saben que un día Dios los exterminará. 2 ejemplos de esta verdad son mencionados en las Escrituras. El primero de ellos, en el libro del profeta Zacarías, el ángel de Jehová, nuestro Señor Jesucristo, en la acusación de Satanás a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, el ángel de Jehová tenía toda la autoridad para destruir al maligno. Sin embargo, su expresión fue: el Señor te reprenda, Satanás, sabiendo que un día le llegaría la hora a de ser juzgado por todas sus acciones. El otro caso que nos menciona la Escritura se encuentra en la epístola de Judas, la cual nos señala que en la lucha por el cuerpo de Moisés,
queriendo Satanás tomar posesión de él, con el propósito malévolo de edificar a Moisés para hacer caer al pueblo en pecado, el arcángel Miguel estuvo ahí para impedirlo. Sin embargo, aunque podía destruirlo si Dios así lo autorizaba, lo que profirieron sus labios fue: el Señor te reprenda, Satanás. Así, los ángeles, por tanto, solo contienen a los demonios y entregan los mensajes de Dios. No está en ellos el agredir. Por otra parte, cuando los demonios hacen guerra espiritual a los hombres, es porque aquellos a los cuales les realizan la guerra son personas peligrosas, pues tienen las armas para la destrucción de fortalezas y abrir camino para el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Sin duda, Daniel era un hombre al que Satanás quería destruir. Sin embargo, Daniel estaba bien resguardado por el Señor. ¿Usted cree que Daniel no sufrió los estragos de esta lucha espiritual? Por supuesto que sí. Si la lucha espiritual, queridos hermanos, genera cansancio, agotamiento, dolor. Pablo lo mencionó: claramente traigo conmigo las heridas de Cristo. Daniel, por supuesto, que también las tenía. Ser castrado, tratar de ser humillado, tratar de ser muerto. Pero el mismo principio que regía a los amigos de Daniel, también lo regía a él. Sepas tú, oh rey, o en este caso, sepas tú, oh Satanás, que no te serviré, ni a ti, ni a todo lo que tú has hecho. Usted es amedrentado, es amenazado, es violentado por la causa de Cristo. Si es así, usted es bienaventurado. Está haciendo lo que tiene que hacer. Por otra parte, los demonios no hacen guerra espiritual a aquellos que no se someten completamente su corazón a Dios. Los demonios, nuevamente, no hacen guerra espiritual a aquellos que no se someten completamente a Dios de todo su corazón. Estas personas, incluso miembros de la iglesia, porque cumplen y viven en sus pasiones, no necesitan los demonios molestarse con ellos. Lograr la salvación, la cual es un regalo de Dios inmerecido, no es por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo. Lograr la salvación no es suficiente, queridos hermanos. La salvación tiene que ser manifestada, patente en nuestras vidas. Y si nuestro testimonio no estremece al reino de las tinieblas, y solo esperamos en arrepentirme y el pedirle perdón a Dios infinidad de veces, lo cual Él hace, Él nos perdona. Déjenme decirle, hermanos, que esta forma de arrepentirse y pedir perdón y volver a caer y volver a arrepentirse y volver a caer es una manera mediocre de vivir nuestro cristianismo. Entonces, ¿dónde está la nueva vida en Cristo? Por lo cual, queridos hermanos, levantémonos de este letargo espiritual y empiece a vivir la vida en Cristo. Ciertamente, vivir la completa voluntad de Dios no es un camino fácil. Hay mucho dolor, hay disciplina, hay una completa humillación a Dios. Pero a pesar de que hacer la voluntad de Dios puede resultar el desafío más grande de todos, déjenme decirles que Dios tiene el control del presente y del futuro de su pueblo. En el versículo 14 nos dice:
He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para estos días. Dios tiene el control del presente y del futuro de su pueblo. A pesar de los ataques del enemigo y sus artimañas. A Dios no le toma por sorpresa los planes del maligno y sus huestes. Él tiene el control. Y también envía su ayuda a quienes le sirven de verdad. Esta ayuda es oportuna, puntual, enriquecedora, plena. También, cuando Dios tiene el control de todo, otorga fortaleza espiritual. La otorgó a Daniel. Dice en versículos posteriores: hable mi Señor, porque me has fortalecido. Así también a nosotros, cuando después de llevar nuestras cargas al Señor, nuestras oraciones, nuestra aflicción, el Espíritu Santo nos toma y nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Como Dios tiene el control de todas las cosas, ofrece una visitación especial del Hijo de Dios. Quien le hablaba a Daniel en esta visión era el Hijo de Dios preencarnado. En tus oraciones, queridos hermanos, Dios, Jesucristo, está contigo. No te ha dejado. Él te fortalece. Dios, Jesucristo, te visita en tus oraciones. Dios tiene todo el pleno control del presente y futuro, que confirma lo que va a hacer. Manifestó su plan a Daniel por medio de una visión. Lo capacitó y fortaleció para tan grande responsabilidad. Ciertamente nosotros, quizás el tiempo de las visiones no nos corresponde a nosotros, porque todo está escrito ya en la palabra. Pero a pesar de eso, a pesar de nuestras luchas que tenemos, no contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades de las tinieblas, Dios nos capacita, Dios nos fortalece para tan grande responsabilidad, pues nos ha dado al Espíritu Santo. Dios confirma lo que va a hacer porque nos llena de gracia, como se la llenó a Daniel. Halló gracia con Nabucodonosor, le hizo jefe de toda la provincia de Babilonia. Darío pensaba que tenía un espíritu superior y era 10 veces mayor que aquellos que le servían. Dios te da gracia también a ti. Dios le mostró a Daniel su valor y Dios te lo muestra también a ti. Tú te preguntarás, ¿qué puedo valer yo, querido hermano? Querido hermano, tú vales la sangre preciosísima de Cristo Jesús. Ese es tu verdadero valor y Dios te lo muestra. Dios confirma lo que va a hacer porque le reveló a Daniel el tiempo en que se cumplirían tales cosas. Estamos en los tiempos finales. Dios nos revela también a nosotros lo que ha de venir. Preparemos nuestro corazón, queridos hermanos. Nosotros podemos encontrar todas las confirmaciones de Dios en este tiempo y en el futuro por su palabra. Su palabra es fiel, es verdadera y lo llena todo. Es nuestra responsabilidad el buscar en la palabra el plan de Dios, su capacitación, su fortaleza, la gracia, el valor, los tiempos en que el tiempo en el cual se cumplirá su propósito en nosotros y nuestro papel en la misión encomendada. Es nuestra responsabilidad buscarlo en la palabra y en la oración. Y es a través de la palabra que la respuesta, plan o revelación de Dios nos brinda las más grandes de todas las esperanzas y nos da una seguridad confiable. Su palabra fiel se cumplirá. Los enemigos serán destruidos.
y la manifestación de su reino se hará realidad. Queridos hermanos, uno de los anhelos de mi corazón cuando yo era adolescente era servir al Señor como lo hacía Daniel. Porque 3 cosas yo veía que formaban parte de una vida digna a los ojos de Dios. Primero, tener un propósito inquebrantable de servir a Dios con todo el corazón durante toda una vida. 2, que Dios, a pesar de mi condición humana, pueda yo mover el corazón de Dios debido a la entrega total de mi persona. Y me diga el Señor como a Daniel: David, eres muy amado por Dios. 3, después de una vida en la que yo trate de dar todo por mi Señor, Él personalmente me diga: ve, descansa, porque te levantarás para recibir tu heredad al final de los días. Compromiso, demostración del amor de Dios y una esperanza gloriosa de un futuro glorioso con Dios. ¿Y saben qué? A pesar de que ese ha sido el anhelo de mi corazón desde adolescente, no he podido ser como es Daniel. Y seguramente ninguno de nosotros lo logremos. Sin embargo, Dios es fiel. Y esto lo hará en ti si no hay... Esto lo hará en ti si hoy decides entregarte completamente a Dios. Hoy pide a Dios poder tener esta intimidad. Seguramente costará, seguramente te costará la vida. Sin embargo, Dios nunca nos dejará. Solo la vida de intimidad con Dios nos hará conocedores de sus secretos, de las profundidades de su corazón, de lo valiosa que es la humanidad para Él, las sazones de los tiempos y del verdadero poder del Espíritu y la fe para poder realizar las cosas en su nombre. Te invito que a partir de hoy te sacies de la fuente inagotable de vida que es nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga. Paz de Dios.